Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo y yo vamos a presentar el cuarto tema, que es oferta-demanda y la política gubernamental de curso de economía. Somos el grupo número 2, con integrantes, yo quien habla, Quispe Condor Caguana, mis compañeros Quispe Cienfuegos y de la Cruz Cuellar. Para ponernos en contexto, el mercado es libre, es también independiente, se podría decir, a la vez es no regulado. El mercado funciona por sí solo y se administra a sí mismo con la oferta y demanda, quienes son los grandes influyentes para poder equilibrarse por sí solo y así dar precio a los servicios y productos que se dan en el intercambio entre el comprador y el vendedor. Pero a pesar de esto, no todos están satisfechos, pues se puede decir que el cliente siempre busca el ahorro buscando los precios más bajos. En cambio, el comprador busca la ganancia y por eso busca elevar más los precios. Y relacionando esto con el gobierno y el Estado y las políticas gubernamentales, entramos con algunas situaciones en las que el gobierno y el Estado puede intervenir dentro del mercado, que son como la prohibición del mercado, la prohibición total, que es donde se manejan los mercados ilegales, donde se ve así en peligro la seguridad, salud y medio ambiente. Y también encontramos la regulación del producto, es decir, todo lo que se maneja con calidad y de los productos que estamos usando, los servicios que estamos adquiriendo y asegurar la seguridad de la población. Además del control de cantidades, donde se debe gestionar un control y una coordinación de las ventas y todo lo legal con los vendedores, que son cuotas, razonamientos, obligaciones de compra. Y por último encontramos control de precios, que esto es en techos de precios, pisos de precio, impuestos y subsidios. Y se implementa esto en las autoridades cuando consideran el precio de mercado es injusto. Es decir, el Estado solamente va a intervenir en situaciones en el que el mercado se vea impactado por situaciones que también involucren al Estado, que son precios de suelos, precios de pisos, de terrenos, en pocas palabras. Y esto puede ser manejado por el mismo gobierno. En los últimos días ha vuelto al escenario político la discusión sobre la aplicación del control de precios en los bienes y servicios de empresas públicas y privadas. Ahora, cuando el debate debería girar en torno a la reactivación económica, el retorno seguro a clases es como mejorar la eficiencia del Estado. Entre otros temas, hemos retrocedido 4 décadas para discutir una medida de intervencionismo estatal. Revisemos las implicancias que tiene establecer un control de precios y cuáles son las enseñanzas que debemos llevarnos a la experiencia nacional e internacionalmente. Aquí tenemos ejemplos de la oferta y de la demanda y la política gubernamental. Lo podríamos explicar como que los precios máximos se encuentran por encima del equilibrio, haciendo que sea irrelevante por el equilibrio del mercado. Cuando se da como la imagen mostrada, quiere decir que el precio del equilibrio es menor, que en este caso es 3 en este ejemplo. Es como si no afecta al mercado. Supongamos, ahora que el precio máximo se influye en el mercado, es decir, no podemos cargar más de un valor. Eso genera desequilibrio. Y este desequilibrio está generando porque el precio máximo es mayor al equilibrio
Entonces la cantidad de la oferta, por ser un precio menor, es decir, aquí entendemos por exceso de demanda la diferencia de la cantidad de demanda y la oferta. Implementando el control de precios en una situación gráfica, entrando un poquito de contexto a lo que es control de precios, es cuando el gobierno procede en una situación donde el mercado se ha visto afectado por situaciones variadas y que en este caso, en esta situación de estudio, en los años 70, la OPE subió el precio del petróleo en los mercados mundiales, en el principal insumo de gasolina, por lo que los altos precios de petróleo redujo el suministro de gasolina. Los reguladores gubernamentales limitaron el precio que podían cobrar por la gasolina. ¿Y cómo afectan los precios máximos restrictivos a los resultados del mercado? Efectos como el precio máximo restrictivo. Un precio máximo restrictivo produce escasez. Y, por ejemplo, en esa situación que hemos presentado como estudio de caso, se han visto como consecuencia largas colas por obtener gasolina y poder abastecerse de este producto. Y en la gráfica se puede apreciar cómo era la situación antes de que ocurriera este caso de la subida de precio de este recurso, lo cual muestra un equilibrio y un máximo de precio, donde no muestra mucho problema, no muestra que haya escasez, no muestra de que haya algún valor malo dentro de esta gráfica. A comparación de la segunda gráfica, donde sí hubo aplicación del gobierno, donde el gobierno intervino y hizo algo en esta situación, donde lastimosamente no se vio bien este plan del gobierno al querer manejar los precios y reducir el precio de este recurso, lo cual muestra que en el equilibrio que hay entre oferta y demanda es que hay una franja que limita el precio máximo, pero se puede ver una segunda columna de color rojo que muestra que está fuera de esa línea máxima, lo cual muestra un desequilibrio económico entre oferta y demanda y dando una crisis económica. Continuando con ejemplos de aplicación de este precio controlado, encontramos el salario mínimo. Un ejemplo importante es el precio mínimo de un salario mínimo. Las leyes del salario mínimo dictan el precio más bajo posible de un esplendor que puede pagar a mano de obra que contrata. Este equilibrio que se muestra en esta gráfica, en la primera gráfica, muestra un equilibrio entre los contratistas y los empleados, los trabajadores, como demanda y oferta. Los demandados serían los que emplean y los de oferta serían los que trabajan. Y hay un equilibrio entre recibir y pagar, y en eso no se encuentra ningún tipo de problema. En cambio, en la segunda gráfica, si es que este sueldo mínimo es cambiado y se muestra en esa franja, ese equilibrio se va a mostrar afectado y va a haber muchos inciertos y desacuerdos entre la empresa y los empleadores. Los impuestos son la cantidad de efectivo que se le paga a la administración de cada país para contribuir a la hacienda pública. La incidencia del impuesto 1 es la manera en la que la carga de impuestos se comparte entre los participantes del mercado, y 2 es el estudio de quien soporta la carga de este impuesto. Estos impuestos dan como consecuencia el cambio en el equilibrio del mercado, ya que los compradores tienden a pagar más y los vendedores reciben mucho menos, independientemente de sobre quién recaiga el impuesto.
A su vez, estos impuestos desalientan la actividad del mercado, ya que cuando este bien es afectado, la cantidad vendida de este es mucho menos. Los compradores y vendedores se llegan a distribuir la carga tributaria. Ejemplos de tipos de impuestos: el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas o IGB como lo conocemos, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, el régimen único simplificado o RUS, el impuesto de solidaridad a favor de la niñez desamparada, el impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, el impuesto a las transacciones financieras o ITF y el impuesto temporal a los activos netos. Como podemos apreciar en la figura número 6, en el impuesto en el consumo, es decir, en el impuesto en la demanda, se desplaza la curva de la demanda hacia abajo por el importe del impuesto. Y en la figura número 7, en el impuesto en los vendedores, es decir, en el impuesto a la oferta, se desplaza la oferta hacia arriba por el importe del impuesto. Elasticidad e incidencia impositiva. La proporción en la que se divide la carga del impuesto y los efectos de los impuestos sobre las ventas en comparación con los aplicados a los compradores dependen de la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. La carga de los impuestos la soporta en mayor medida la parte del mercado que tiene menor elasticidad. Cuando el gobierno aplica un impuesto a un bien, la cantidad de equilibrio tiende a disminuir. Este impuesto establece una brecha entre el precio pagado por compradores y el precio recibido por vendedores. La incidencia del impuesto hace referencia a quien soporta la carga del impuesto. No depende de si el impuesto se aplica a compradores o vendedores y depende de las elasticidades de precio, tanto de la oferta como la demanda. Como hemos visto, esta carga siempre recae en el lado del mercado que es menos elástico. En resumen, los controles de precios incluyen topes de y precios mínimos. Un ejemplo de precio máximo es el control de alquileres. El precio máximo hace referencia al máximo legal de precios sobre un bien o servicio. Y un ejemplo de precio mínimo podría ser el salario mínimo, como ha mencionado mi compañera anteriormente, ya que el precio mínimo es el mínimo legal sobre el precio de un bien o servicio. Como dato adicional, pues los impuestos se utilizan en teoría para recaudar ingresos para fines públicos. Eso sería todo, profesor.